Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divagoyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Divagancias con nuestro nunca bien ponderado amigo, el talentosísimo, afinado y santificado Laureano Márquez. ¿Cómo estás, hermano? Buen día. ¿Cómo está, Miguel? Qué placer estar nuevamente en Divagancias con tu ingenio y con todo tu conocimiento de temas profundos y diversos y con esa capacidad magnífica que tienes para divagar. Mira, sabes que yo recuerdo y voy a compartir con los divagadictos y divagoyentes, cuando hemos hecho programas, por ejemplo, el que dedicamos al Orfeo Universitario, el que dedicamos a los 50 años del sistema, este año que se celebran los 50 años del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles Infantiles de Venezuela, el proyecto, ya no proyecto, el maravilloso programa del visionario maestro José Antonio Abreu. Cuando decíamos que íbamos a hacer este programa, entonces yo le decía, mira, Laureano, ¿te parece si hacemos esto? Bueno, está bien. Pero bueno, ahí vas a hablar tú todo el tiempo, porque yo de eso no sé nada. Y entonces... No, claro que sabes. No, pero... Claro no, tú que me decías que tú no... Para empezar, tú eres un santo latinoamericano. Sí, no, porque, pero... claro, todo este programa viene a propósito de que Venezuela tiene su primer santo. Así es. Bueno, ese primer santo, ya todos sabemos, el Papa Francisco acaba de firmar en su lecho de enfermo, por cierto, me llama mucho la atención eso, la orden, el decreto, ¿cómo se llama eso en la liturgia? En la liturgia no, sino en el lenguaje del Vaticano. Es que eso es que una encíclica, no es encíclica, no es... ¿Es qué? Una orden, un decreto. Bueno, eso es un decreto, sí, creo que es un decreto del Papa. Yo creo que además el Papa, de paso, estaba hospitalizado en el Hospital Gemelli, está todavía, sí, y yo creo que José Gregorio se le presentó allá con su bata y su estetoscopio y le dijo, mira, vamos a ver qué hace. Una por una, le dijo. Y bueno, el Papa firmó el decreto y el Papa comenzó a mejorar. Ah, mira, fíjate la cosa. Y no solamente eso, sino que él firma el decreto y en su lecho de enfermo. Y entonces, ¿cómo hizo? O sea, ¿qué tipo de pluma pudo utilizar? Cierto. ¿Para qué? Pero bueno, lo cierto es que el Papa firmó ya, ya tenemos a un santo venezolano, primer santo venezolano, tenemos varios beatos. De acuerdo con la Iglesia Católica venezolana, tenemos ya varios beatos, y uno de esos beatos era José Gregorio Hernández, que ya es San José Gregorio Hernández, un nuevo santo latinoamericano. Pero eso cuéntanos un poco cómo es esa cosa. Yo sé que hay un tribunal y hay todo un aparataje y hay toda una gran cantidad de personas que opinan, que dicen, que examinan los recaudos del candidato a santo y lo examinan pero exhaustivamente para que sea decretado pues su santidad y que lo eleven, como se dice, a los altares. Entonces, ¿cómo es esa cosa, Laureano? ¿Qué sabes tú de la exigencia de ese proceso? ¿Tú te refieres a la exigencia para ser santo? ¿Qué requisitos hay? Me refiero a los requisitos que se examinan y quiénes lo examinan. ¿Quiénes son los que dictaminan que fulano de tal merece un altar? Ajá. Para aclarar un primer punto, ni tú ni yo somos candidatos. Eso que te quede clarísimo de una vez. El proceso de beatificación es un proceso y de santificación es algo sumamente complejo y largo.
al punto de que, fíjate, todo lo que lleva José Gregorio Hernández en este proceso de beatificación. Igual otras veces es más rápido. En el caso, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II fue más rápido. Es un proceso que requiere de milagros. En el caso del doctor José Gregorio Hernández hay un último milagro que fue decisivo, que fue el de esa joven que recibió el disparo y que todos los pronósticos médicos decían que no se iba a recuperar, y su madre, con profunda fe en el doctor José Gregorio Hernández, bueno, se dio la recuperación. Entonces, esos milagros son importantes. Los milagros, la buena vida de quien, la vida impecable de quien va a ser santo, y además de todo esto, existe una figura que se llama el abogado del diablo, que se encarga Ajá. de investigar posibles razones por las cuales no debería ser santo, ¿no? Entonces es un proceso complicado. Ni tú ni yo aplicamos. No, bueno, no se trata de hacer un programa de divagancia sobre tu posibilidad de ser santo y de mi posibilidad de ser santo. Tampoco así. Pero el caso de José Gregorio Hernández, yo recuerdo, hace muchos años se estaba hablando de elevarlo a los altares. Pero recuerdo también muchos de eso que llaman el abogado del diablo, momentos en los cuales habían eventos en la historia, en la vida de José Gregorio Hernández, que mal hablaban de su posible santidad. Y hay un caso muy concreto, que es el caso de Rafael Rangel, el fundador de los estudios de bacteriología en Venezuela, y uno de los grandes científicos que, no siendo él graduado de médico, sin embargo Rafael Rangel tiene una labor en el servicio, al servicio de la salud de los enfermos de parasitosis tropicales aquí en Venezuela. Entonces Rafael Rangel recibió los latigazos, por decirlo de alguna manera, el rechazo de alguna manera de José Gregorio Hernández, para que él lograra tener un puesto importante dentro del mundo de la medicina. Y había muchas personas que inclusive decían que la condición de hijo natural de Rafael Rangel y la condición de creo que algo tostadito de piel de Rafael Rangel también atentó contra que él fuera reconocido como un científico, y José Gregorio Hernández, según tengo entendido, puede ser que yo esté equivocado, asumo esa posibilidad, pero de que él en el Vaticano, una de las cosas que abogaba el abogado del diablo, que argumentaba el abogado del diablo, era justamente este momento un poco oscuro en la vida de José Gregorio Hernández. Sin embargo, nadie puede negar la labor. No voy a entrar en el mundo científico porque ya hicimos un programa dedicado a José Gregorio Hernández como científico, sino que está en este momento que se le acaba de elevar a los altares, entonces se convierte en un santo, un nuevo santo latinoamericano, y que sabemos que ha habido santos latinoamericanos que también ha habido mucha resistencia para que el Vaticano los aceptara. Entre ellos San Martín de Porres, por ejemplo, quien era negro, y es el primer santo negro de América. No sé si existen otros, pero eso era un estigma, porque siendo hijo natural, siendo hijo bastardo, él y mulato, y su condición de mulato, porque su papá era español y la mamá era negra, era de origen panameño, y entonces claro, entonces él era quemadito de piel, y eso lo tenían, pero en la condición de hijo bastardo y de color de piel, lo tenían execrado, apartado, un apartheid, pues, propiamente dicho, ¿no? Sin embargo, Sí, él se impone. bueno, sí. De hecho, San Martín de Porres fue canonizado
bastante recientemente, para ser una persona que vivió en el 1600 por ahí, Sí, sí. fue canonizado por Juan 23 en el 60 y algo, 62, En el 63 o por allí. 62, en el Pero 1962. te decía que escuchando esta reflexión que acabas de hacer, me vino a la mente que hay una cantidad de santos realmente que tienen un pasado, bueno, con cosas que no son del todo santas. Para empezar, por ejemplo, mira, te pongo el caso, San Pablo. San Pablo, Pablo de Tarso, fue perseguidor de cristianos y él mismo lo reconoce. Yo perseguí y maltraté, no sé incluso si llegó a quitarle la vida a algunos cristianos. Entonces, pienso en San Agustín, que tuvo una relación, digámoslo así, extramatrimonial. Bueno, no se podría llamar extramatrimonial, no sé cómo llamarlo, porque él no era cristiano para el momento. Y tuvo un hijo llamado Deodato, que significa dado por Dios. Después, otro santo que me viene así, que pueda tener una historia, con siempre todas las vidas, de los santos pueden tener alguna mácula. Entonces, replanteo lo que decía al principio. A lo mejor tú y yo, si somos candidatos, si ahora en lo sucesivo nos portamos bien. Ok, Sí. vamos a intentarlo. Sa- Vamos a no hay, intentarlo. no hay ningún San Miguel Efrén. O sea, San No, Miguel hay, San Miguel Arcángel, pero no hay San Miguel Efrén. no, no, ni tampoco San Laureano sí hay, pero ¿cómo es que el Sí, segundo? sí hay. San Laureano fue un obispo de Sevilla que fue decapitado. Ah, imagínate. Ahora, esto que te iba a comentar, que estamos hablando, porque queremos hablar de santos latinoamericanos. Si nosotros Sí. hacemos una revisión de qué, pero yo quiero que tú me digas cuáles son las condiciones que exige ese tribunal donde hay un abogado del diablo para que una persona sea candidato y para que lo eleven a los altares como santo. Eso es lo que yo quiero que tú me digas, porque de eso sí sabes Bueno, tú. sí, sí. Bueno, lo primero es que haya, digamos, que haya habido una vida de devoción a Dios. No importa que tenga unos antecedentes previos como San Agustín o como algún otro santo que hemos nombrado. Pero sí, el posterior a ese momento inicial de su vida haya sido una vida de santidad. Encuentro entre todos los santos compromiso con la gente, ayuda a los más necesitados, sobre todo en los santos latinoamericanos. El componente social está muy presente. Vida devota, compromiso con la gente, y un requisito esencial para la canonización es la existencia de milagros. Y en ese sentido, tanto el doctor José Gregorio Hernández como los otros santos latinoamericanos han obrado milagros, algunos de ellos milagros de curaciones en vida y en otros casos milagros posteriores. De hecho, por ejemplo, en el caso del Papa Juan Pablo II, que fue declarado santo tan pronto, hubo un milagro de una curación también de una monja. Entonces, el milagro es un componente esencial en la canonización. Ok, ahora, fíjate, recordando un poco de la primera santa de América, que es la Santa Rosa de Lima, patrona de Perú, patrona de Filipinas, patrona de institutos policiales y armados, y de la Policía Nacional de Perú y patrona de las Fuerzas Armadas de Argentina. O sea, una santa que es de armas tomar, porque Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, imagínate, ella se llamaba Isabel Flores de Oliva. Isa- Sí, Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima. Y ella, lo que a mí me sorprendió, cuando uno comienza a averiguar a leer sobre esta santa, ella aparece con un hábito de religiosa, ¿verdad? Pero ella, tengo ella entendido, ella no era parece religiosa.
hábito religiosa, sin embargo, no estaba dentro de una congregación. Ajá, ella no tenía no tenía por qué tener un hábito, a menos que, porque ella era de los que llaman, así como San Martín de La- Porres, que lo llamaban sí, terceros. laicos comprometidos, podría denominarse, laicos comprometidos. Eh, a- hay mucha gente que tiene condición religiosa y que no necesariamente usa hábito, pero ella tampoco formaba parte del convento, digámoslo así, sino que ella tenía el compromiso y la oración en su casa. Tengo entendido que había construido una capilla, una ermita, Sí, donde realizaba la oración. así es, sí. Ella era lo que llaman los terceros, al igual que San Martín de Porres, que tampoco lo aceptaron como cuando él, siendo el hijo bastardo de un español y de una mujer morena afroamericana, panameña, y resulta que él fue rechazado para ingresar a un convento, y de la misma manera, y era un tercero, se les llamaba, yo tengo aquí el nombre como les llamaban, era, ay, ¿cómo es que se llama, chico? Eh, bueno, no recuerdo A, ahorita, pero decían a San tercero. Martín de Porres. Sí, eran de tercera, era gente de tercera categoría, vamos a decirlo así, de tercera categoría para entrar a un convento. De la misma manera, Santa Rosa de Lima. Y sin embargo, ellos son los dos Sí, grandes sí. representantes de la santidad, por decirlo, de los primeros representantes de la santidad en América y particularmente en Perú. Y estamos hablando de 1500 y tanto, y parece ser que ellos se conocían, ¿sabes? Ellos se conocieron y jugaron metra y perinola juntos seguramente, cuando eran chamos. Sí, de hecho, sí se conocieron, porque fíjate, de hecho, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, ambos fueron bautizados por otro santo Sí, latinoamericano, pero nacido en España, que es Santo Toribio de Magroviejo, nacido en Valladolid en eso 1538. es correcto. Y él fue quien los Este bautizó, ¿no? señor, este hombre era un estudioso del derecho, un hombre muy inteligente, y el rey Felipe II le dijo, no, usted es demasiado inteligente, usted lo vamos a mandar como obispo de Lima, le dijo el rey, pero él ni siquiera era sacerdote. Esa es la Entonces lo otra. mandaron para Lima como obispo y en el trayecto lo ordenaron sacerdote. El Papa accedió y dio la autorización para que se ordenara de sacerdote, y después lo consagraron obispo de Lima y tuvo una actividad destacadísima en Lima, Sí. ayudando. Dice que bautizó más de 500.000 de personas, entre los cuales estaban Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Ajá. Y él se llamaba Santo Toribio. ¿Es de Mogrovejo o de Magroviejo? Creo que era de Magroviejo. Ah, ok. Lo anoté mal porque lo puse como Mogrovejo. No, entonces puede que tú tengas buena, no tengo aquí a mano Pero la lo, referencia lo exacta, bueno, pero si lo tú lo bueno, viste, porque tú eres una persona muy acuciosa, puede ser que el error sea mío y es Mogroviejo. bueno, de todas formas, Santo Toribio de Mo o En de todo Ma, caso, era viejo. de Lo, todas, lo, de todas, y que era español. ¿Dónde fue que me dijiste que nació? en Valladolid. En Valladolid, pero él murió en Lima y él está enterrado, creo que en la misma iglesia donde está la sepultura de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porras, y no me acuerdo cuál es el otro santo que está por allí en esa iglesia y en Lima. Entonces es algo Esa interesante. es en la catedral, esa será la catedral de Lima. No, es otra iglesia, creo que es otra iglesia. Es otra En otra. iglesia, no recuerdo cómo es que se llama la iglesia, pero lo cierto es que ellos están en la misma iglesia. Ahora, de santos latinoamericanos hay una confusión que yo tengo, que yo sé que tú nos vas a sacar de esa confusión, porque tu santidad, no su santidad, sino tu santidad así lo expresa. Juan Diego de Cuatlatoatzin.
Si tuviera Zapata aquí, nos corregiría porque él habla muy bien el náhuatl. Juan Diego de Cuautlato-Atzin, que era un indígena, un aborigen de la etnia chichimeca en México. Y estamos hablando de 1400, él murió en 1548. Y entonces San Juan Diego es uno de los santos latinoamericanos a quien se le apareció la Virgen de Guadalupe, y es quien le dice haga un templo aquí en este sitio, y toda la historia que todo el mundo conoce. Pero es San Juan Diego, pero me lo tienes que contar en la próxima parte de Divagancias, Laureano, porque ya me están haciendo señas que tú debes continuar hablando de San Juan Diego de Cuautlatoatzin. Ok, de acuerdo, ya volvemos. Yo venía por la Cota 1000 en mi carro escuchando al maestro Calcaño, que era un placer, con aquel paisaje bellísimo que hay. Las personas que han transitado por la Cota 1000 seguramente que no lo olvidarán nunca, venezolanos o extranjeros, porque es tan bello ir por el Cerro del Ávila viendo la ciudad. Es realmente uno de los paisajes más bellos que se pueden apreciar desde un automóvil en Venezuela. Y escuchando al maestro Calcaño, y él estaba ofreciendo que a partir del próximo lunes, decía él, a partir del próximo lunes yo voy a dedicar una serie de programas a la ópera. Y como él estaba consciente de que no estaba hablando con especialistas, dijo, ustedes saben lo que es la ópera. La ópera es un drama en el que la gente, en lugar de hablar, canta. Y se da el extraño caso de que viene un caballero y le clava un puñal en el pecho al otro, y el otro cae al suelo con el puñal clavado y desde el suelo sigue cantando. Eso debe ser muy difícil, cantar con un puñal en el pecho. Y es verdad, pero en la ópera pasan esas cosas y no se ríe nadie. Bueno, aquí seguimos en Divagancias después de haber escuchado las zapatancias habituales de nuestro querido maestro Pedro León Zapata. Quien, por cierto, chico, el 27 de este mes cumplió año, un nuevo año de existencia, porque así es. La vida es existencia y él existe todavía. Claro que sigue existiendo. La gente que es así talentosa existe hasta el fin de los tiempos, porque mientras se recuerde su talento, está con nosotros. Así es. Mira, ahora échame el cuento de San Juan Diego de Cuautlatoatzin. Tú eres muy valiente que pronuncias el apellido. Pero bueno, yo no sé mucho de él, realmente lo confieso. Sé que Juan Diego es el personaje a quien se le aparece la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Y esa aparición además es memorable porque recordemos que la Virgen de Guadalupe es la patrona de América, es una virgen emblemática, y que además tiene una serie de rasgos en su aparición que son muy hermosos, como que ella, además, la imagen de la Virgen se plasma en como la estola que llevaba Juan Diego, que eso tiene un nombre muy preciso, no es exactamente estola, pero era como una fibra, ajá, una cosa que llevaba la gente aborigen. Sí. Esta aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego de Cuautlatoatzin, es que a mí me encanta el náhuatl. Y entonces esa aparición me llama la atención porque fíjate tú que ella tiene los rasgos físicos en su rostro y el color de su piel son aborígenes. Así es. Sin embargo, su indumentaria es absolutamente europea. Nada que ver con el guapil
o a las cosas, bueno, como que la ropa que yo no me acuerdo que se hacía de una fibra de un nopal, de un maguey, donde se utilizaban las fibras para hacer ropas y ¿cómo se llama? Y sombreros y todas estas cosas y ¿cómo se llama? Y bolsos que se utilizan inclusive en los mercados. Tú vas a México o a Guatemala, hay muchos artesanías de este tipo que son de origen aborigen. Y ella tiene su rostro es de indígena y el traje es absolutamente europeo. Es una mezcla interesante y que si tú Sí, te pones a ver la Chinita de Maracaibo, la Virgen de Chiquinquirá, quien es la santa patrona de Colombia, y santa patrona de los zulianos, y la Chinita tiene esos rasgos físicos y por eso le dicen la Chinita. Es una sí, manera es cierto. amorosa Yo de creo decir. que ahí hay el encuentro de la religión católica con América produce también un mestizaje religioso. Y fíjate la aparición de una virgen que Ujú. es mestiza, que definitivamente eso es lo hermoso y yo supongo también lo que le da autenticidad a esa aparición, porque fíjate que las recreaciones de la Virgen en Europa son diferentes, son apariciones distintas, Sí, como Fátima o como Lourdes y sin embargo, esa Virgen es muy particular, igual que la Virgen de Candelaria de los Canarios. ajá. De hecho, los canarios cantan la morenita, la más morena, la que tiende su manto desde la ermita hasta la arena. Fíjate, entonces sí hay dentro de estas advocaciones de la Virgen María, hay no solamente la advocación per se, sino también unas características eh, fenotípicas, perdón, que son características de cada región. Entonces yo me Claro. imagino también las Virgen Morenas, que han salido, ahorita no recuerdo cuál de tantas, pero sí es interesante ver esa cuestión, pero ese es otro programa, porque Es ahí otro sí es... programa, es eh, cierto, pero ya que tocabas el tema de Juan Diego, que es un ajá, santo completamente americano, porque una de las cosas que sucede con los santos de América es que buena parte de los santos de América son de origen europeo, sí, no nativos. Juan Diego, por supuesto, es un nativo, pero los otros, o sea, nosotros hemos nombrado santos mm, latinoamericanos, oriundos de Latinoamérica, pero no es en la mayor parte de los casos. Y estaba pensando, ya que tocábamos el tema de la Virgen de Candelaria y los Canarios, en un santo que es el hermano Pedro de Betancourt, este, que es de origen canario. Es un santo que va desde Canarias hasta Guatemala y en Guatemala se dedica a la gente, a fundar hospitales, a fundar colegios y a tratar de hacer la vida de la gente más humilde llevadera. Y ese es canonizado también por el Papa Juan Pablo II no hace mucho. Es un santo venerado en Guatemala y venerado también por los canarios. yo tengo una lista aquí, Laureano, de 7 santos nacidos en América, pero creo que me faltan algunos, ¿no? Uno es San Benito de Jesús, quien nació en Argentina. Otro santo nacido en América es Santa Teresa Fernández Solar de los Andes. Y Santa Teresa Ajá. de Solar de los Andes, ella era chilena y era de la congregación de las Carmelitas Descalzas. Y fue una Ujú. muchacha, una niña que se murió a 3 meses de cumplir los 20 años. Era una criatura que ella, bueno, se consagró desde pequeñita. Ella decía, hablaba de su amor por Cristo y se Sí, consagró y se hace Carmelitas Descalzas, y creo que fue tifus, una epidemia de tifus que se la sí, llevó, sí, este, murió de tifus. Y es ah, curioso porque ajá, lo que decían de ella era que era una niña muy tremenda de niña, como muy orgullosa y muy de su cuenta. Y alborotadita, cuando lo hizo que la llama primera lo que llama comunión, una esa muchacha, niña recibió una transformación que la ajá, llevó a su vocación religiosa. sí decían que era una muchacha medio alborotadita, pero de tremenduras, no era era de tremendura, de muchachada.
No, sí, sí, Sí. claro, sí, Y exacto. entonces, pero fíjate en la lista que eso hablamos de Santa Teresa Fernández Solar de los Andes, que te decía, está Santa Mariana de Jesús en el Ecuador, y hay un Sí, santo que a mí me llama la atención, que es San Felipe de Jesús en México, porque quien tiene realmente el récord mundial de santos en su territorio americano es México. Es una cosa sí, impresionante. Pero este San Felipe de Jesús mexicano, él se va para Japón con otros misioneros en labores evangelizadoras. Y allá en Japón, en Nagasaki concretamente, fallece no, lo matan, lo asesinan, los torturan y les hacen cualquier cantidad de esas cosas horribles que a la gente se le ocurre, que a algunas personas se les ocurre, y entonces asesinan a San Felipe de Jesús y otros tantos y uy, crucificados, pero fue una cosa, y claro, y los crucificados decían, cónchale, bueno, menos mal que morimos así como murió nuestro Señor Jesús, y no sé cosas. sí. Pero chicos, es unas ganas, la gente sí tiene una afición por la sangre. A mí me gusta la sangre, pero en morcilla. Pero, Pero pero fíjate que es una cosa terrible, de verdad, bueno, la persecución y el sufrimiento de los santos. Muchos santos han llegado a la santidad también por su martirio. sí, Este, pero es una cosa curiosa, y ya que tocas eso, me viene un santo más reciente, muy reciente, que es San Oscar Romero del Salvador. así es. Sí, señor. Monseñor Romero, que fue asesinado y que también era un hombre en medio de una terrible guerra civil que vivía El Salvador. Este hombre estaba comprometido con la gente del pueblo y tengo entendido que el día antes de su asesinato, él hizo una homilía en la que le pedía a los militares que no torturaran al pueblo, que no lo persiguieran, que no violaran los derechos humanos, que no obedecieran órdenes que tuviesen un sentido de injusticia y de arbitrariedad. Y al día siguiente perdió la vida, no, lo asesinaron, porque no es, eso no se puede llamar perder, la perdió, pero por asesinato. Sí, claro. Ahora San Oscar Romero, el Monseñor Romero, hay una canción, chicos, de Rubén Blades, que habla del padre, no me acuerdo el nombre, El padre Antonio y el su padre monaguillo Andrés, Antonio, sí, no, sí, el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Entonces, ese creo que es recordando a Monseñor Oscar Romero, el sacerdote asesinado de una manera, y fue asesinado en plena misa. En exactamente, plena misa el pai exactamente, vino un piazo de loco de esto y agarró el pai le metió un tiro y mató sí, a Monseñor Romero. sí, Entonces algo, y es algo que llama la atención, lo de los mártires de la iglesia que han por expresar su amor por la humanidad, por expresar su respeto a la dignidad del ser humano, entonces vienen algunos y se sienten con el derecho de disponer de la vida de otro ser humano, como el caso esto, y que esto no es un nuevo, esto tiene siglos, ¿ok? Esto no es una sí, historia sí, nueva. Y fíjate tú que cuando hablábamos del el caso de México, de la cantidad de santos que tiene México, estamos hablando que Latinoamérica tiene una población de más de 500 millones de católicos, más de 500 millones de católicos y son no sé cuántos santos los que tenemos aquí, 300 y pico, 400 y tantos, ahorita no recuerdo el número, pero lo cierto es que tenemos santos nacidos aquí en América y otros santos que han venido a América en labor evangelizadora en el siglo XVI, por ejemplo, cuando vinieron todas esas congregaciones y fueron asesinados por representar de alguna manera una manera de pensar diferente. Y ahí es donde sí. está la cosa. Y te quería comentar algo, yo no sé si tú sabías, porque todos tenemos referencia de un personaje que se llamaba Pancho Villa y Emiliano Zapata, que pelearon en la Revolución Mexicana contra el dictador Porfirio Díaz,
que fue un momento terrible, que fueron muchas las vidas que se llevó por delante esa revolución mexicana por luchar por las reivindicaciones de un pueblo, unos señores en contra de un Estado dictatorial como el de Porfirio Díaz. Ahora, en los años 20, porque la guerra mexicana fue hasta el año 10 y tanto, no me acuerdo exactamente, pero comienzo de 1900, pero en el año 1926 hay una guerra que es la llamada la Guerra Cristera o Cristiada. ¿Tú te acuerdas de eso? Que fue en México. Sí, hay algo, no sé si está relacionado con algún texto de Juan Rulfo, porque recuerdo estudiando algo de Juan Rulfo haber escuchado de los cristeros creo que se llamaban. Sí, es correcto. Y eso fue una guerra civil en México donde se enfrentó el Estado contra el clero a raíz de una ley que promulgó, él se llamaba Plutarco Calles, quien era presidente de México. Y Plutarco Calles hace una ley donde controla las actividades del clero, dentro de las actividades del clero que prohibían el tener propiedad privada. Decía que los que eran sacerdotes tenían que casarse. O sea, había una cantidad de cuestiones que generaron inclusive dentro de la misma Iglesia Católica Mexicana divisiones. Y se produjo una guerra que se llevó en los cachos a más de 250,000 mexicanos. Por un enfrentamiento. Y hay unos santos inclusive que fueron canonizados. Yo no estoy seguro si fue Juan Pablo II quien llevó a los altares, y también creo que Francisco, el Papa Francisco, que llevaron a los altares una cantidad de santos mártires mexicanos de esa guerra entre personas de la misma nacionalidad, todo por un enfrentamiento contra el gobierno dictatorial, contra un clero que inclusive manifestó divisiones internas. Entonces, oye, pero qué fastidio, ¿vale? La gente por pensar diferente hay que echárselas al pico. No, eso no puede ser. Sí, bueno, eso es una cosa que ha acompañado la historia universal y la historia de nuestro continente trágicamente. Es el enfrentamiento civil, las dictaduras en todo el continente americano, que han sido una cosa emblemática de nuestros pueblos, y frente a eso ha habido dentro de la iglesia voces. Recuerda aquellos jesuitas que asesinaron, creo que fue también en El Salvador, si no estoy mal informado, o los pleitos que hemos visto recientemente en Nicaragua con el clero, o cosas como lo que significó también durante los tiempos de la colonización o conquista española, la presencia de las misiones en lo que es hoy día el Paraguay y toda esa zona limítrofe entre Argentina, Brasil. Ahí hubo unas misiones jesuíticas que fueron importantísimas. Las recoge una película llamada La Misión, con Robert De Niro de protagonista, que es una película excepcional sobre ese tema. ¿Cómo se llama la película? Quiero verla. La película es La Misión. La Misión, ok. Es que cuando me dices La Misión me acuerdo de mi pueblo de Calabozo. Allá en mi pueblo, Calabozo, sí. Calabozo era una misión de monjes capuchinos. La fundaron unos monjes capuchinos. Y entonces estaba la misión de arriba y la misión de abajo. La parte mía es de la misión de abajo, de Calabozo, pero ya voy a acordarme de la película de La Misión. Te quería comentar algo también, ya que nombraste a San Oscar Romero, que es de historia muy, muy, muy reciente, porque apenas en el año 2018 es cuando San Oscar Romero, el Monseñor Romero, es elevado a los altares por el Papa Francisco. Hay un santo que es San Manuel Morales, que es de la guerra cistera. Y él era un abogado, creo que era abogado, sí, y él abogó como buen abogado porque habían metido presos a unas personas y resulta que entonces los agarraron, los torturaron y los fusilaron.
Y Uy. entonces, durante el gobierno de Plutarco Calles, entonces esa guerra, la guerra cristera o cristeriada, creo que cristiada, y tenía que ver también con el grito de ellos que viva Cristo Rey, y viva la Virgen de Guadalupe, y el gobierno se oponía a, bueno, esas cosas que los enfrentamientos entre pensamientos diferentes a veces pueden llevar a desastres como estos que estamos narrando. Y San Manuel Morales es uno de los tantos mártires que son asesinados y que son elevados a los altares a raíz de esa guerra. Y hay unos niñitos también, pero no me acuerdo, tú no tienes esa información, Laureano. Unos niños en México que son elevados a los altares, que eran mártires también. No, no los ubico. Bueno, No los ubico. de todas formas, estos procesos de beatificación y de canonización, hay papas que se han llevado realmente la, el mayor número de santificaciones o beatificaciones. Yo creo que Bueno, sí. San Juan Pablo II, creo que es uno de los más, de los que Sí, ha logrado, sin duda. También es que fue un pontificado bastante largo, claro. pero que también él fue muy proclive a la canonización. Hubo muchas canonizaciones durante su papado. Y lo curioso, pensaba yo, de los santos latinoamericanos, es que en todos ellos, incluyendo a nuestro San José Gregorio Hernández, Ujú. hay siempre presente un compromiso con los más humildes, con la gente que necesita, con el pueblo llano, con el que es víctima de la opresión, de la persecución, de la injusticia social. Y eso es un rasgo distintivo de nuestros santos, que son santos mucho más sociales quizá que otros santos que son más espirituales o teóricos, ¿no? Pienso, no sé, en Santo Tomás de Aquino, Ujú. que es un santo intelectual, Sí, o en San Agustín de Hipona. sí, claro. Por- Y hay otros santos, Laureano, hay otros santos, por ejemplo, Santa Laura Montoya, que es la primera santa colombiana. Y Cierto, ella es canonizada, beatificada por Juan Pablo segundo, por San Juan Pablo II en el año 2004 y canonizada en el año 2013 por el Papa Francisco, una santa colombiana. Y ahora estamos nosotros, que siempre el pueblo venezolano tan cercano al catolicismo, un pueblo básicamente católico, hay libertad de culto, así lo consagra la Constitución Nacional, pero bueno, sabemos que en nuestro país, hace muchos años yo estoy escuchando el clamor de un pueblo, cónchale, ¿qué pasa con José Gregorio y por qué no me lo santifican y por qué no lo elevan a los altares y por qué, imagínate tú, pero ya tenemos a San José Gregorio Hernández, que ahora la gente, no, porque tú sabes esa cosa, Laureano, que a mí me llama la atención, que la gente habla de José Gregorio Hernández, y yo creo que te lo comenté una vez, porque le dice, no, porque tú sabes que es José Gregorio con una confiancita, ¿verdad? y nosotros somos confianzudos hasta con los santos. Sí, pero claro, es que José Gregorio tiene, y quizá eso también ha demorado un poco su canonización, Ujú. es que José Gregorio es un santo muy popular y muy cercano también. Yo he visto que se usa la imagen de José Gregorio en algunos ritos, no, digámoslo así, no oficiales. Sí, así es. Eh, de brujería y ese tipo de cosas. Sí, Y todos esos puntos que escapan de José Gregorio y que no tienen nada que ver con José Gregorio, que era un claro. hombre absolutamente católico por toda la regla, pero que esas cosas al final también influyen en el tiempo que tomó la canonización. Bueno, muchas gracias, Laureano. Mira, y gracias a nuestros santos latinoamericanos, a los que Sí, nombramos y a los que nosotros, no mira, nos... nosotros tenemos, Uy, bueno,
a San Fernando. San Fernando, de San Fernando a Sabaneta, un cochino perdió su maleta. Y una iguana que estaba en el camino se encontró en el camino la maleta del cochino. Así que decían las cosas. Mire, yo No, tenía pero- aquí mi santoral, pero se me traspapeló. Déjame Bueno, ver si lo consigo. pero Aquí tengo mi santoral, aquí ¿Ah, sí? tengo mi santoral. Nosotros tenemos santos y santas. Sí, claro. Mira, no solo San Fernando Camacho, nosotros tenemos a Santa Gitanjali Suárez. ¿Cómo no? ¿Y dónde me deja San Carlos Javier Ajá. San Carlos Javier de Virgües y Señor? ¿Y dónde me deja a Santa Inmaculada? También, Sebastiano. y allá en San Jan, o sea, San Jan Bastidas. San Jan Bastida, ¿y dónde me deja a bueno, ya tú nombraste a San Fernando de Camachus, ¿no? Sí. ¿Y Sí, dónde de me deja Camachos. a Santa Melanie Pierucci, la santa de allá de Abruzzo? Sí. Y Santa Ah. Lisbeth, dices tú, Santa Lisbeth No, Montilla. ella es Melanie. Y Santa Melanie, sí, también, sí. Bueno. Y todo el equipo, o sea, que vienen siendo ¿Qué como un equipo? cónclave, todo el equipo de Mundo UR. Así es, y cada vez que vamos a nombrar un santo nuevo que trabaja aquí, porque hay otros que ya no están trabajando, hacemos un cónclave y se reúne la gente de Mundo UR y entonces Sí. recuerda que, y piden para que nos sigan a través de @Mundo UR Web y @Radio Escuela UR. Claro, y ya estamos disponibles también en el canal de YouTube de Mundo UR y en las plataformas de Apple Music y de Spotify. Qué bien, hablas inglés. Que Ven. eso es latín. Bueno, hermano, un abrazo. Un placer. Y que los santos nos cuiden. Dios nos proteja y nos bendiga. Y José Gregorio nos cuide mucho a los venezolanos. Amén. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.